Bueno, buenos días para todas y todos, ¿cómo están? Este es un nuevo encuentro de historia de la educación y política. En esta clase vamos a mirar las características que tuvo la educación en el territorio, arrancando desde la época de la conquista hasta el momento donde el Estado Nacional se consolida y toma la educación como un asunto y política de Estado. ¿Sí? Recordamos que habíamos visto en la clase pasada, en la clase 2, habíamos visto cuáles fueron las sucesivas etapas en un determinado tiempo histórico, que fue más o menos desde el año 1776 hasta el año 1920, que permitió consolidar, construir, conformar lo que hoy conocemos como Estado Nacional Argentino. Habíamos visto un video donde recuperábamos 4 grandes momentos. El primero, la formación de un país. Ahí veíamos un poco acerca de los límites y cómo los límites desde el virreinato hasta más o menos 1880 fueron tomando una forma que es la que conocemos actualmente del territorio nacional, ¿sí? Que nos permite hablar de una idea de territorio entendida desde la dinámica entre los actores, las disputas, los conflictos, etcétera, etcétera. Uno de esos conflictos tuvo lugar en relación a la tierra y va a dar cabida a lo que conocemos o se denominó campaña del desierto. A través de la campaña del desierto veíamos que el Estado Nacional Argentino expandió las fronteras expropiando las tierras a las poblaciones originarias. El tercer momento fue el de la República Conservadora, momento en el cual se dan las luchas entre los grupos sociales y las clases que había, la sociedad que había quedado conformada luego de las dos grandes oleadas migratorias, y aparece uno de los grandes partidos políticos que va a marcar el siglo XX en nuestro país. Hablamos del partido, la Unión Cívica Radical. Y por último, el modelo agroexportador. Es decir, las características de ese capitalismo de enclaves, de esta economía capitalista de enclave, a partir de la cual seguíamos funcionando y que requería, en un contexto, en el mapa mundial internacional, que Argentina ocupase el lugar de productor de materias primas, ¿sí? Entonces eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Ahora vamos a trabajar un poco con las ideas de Adriana Puigros, que pasó en la educación argentina, y ella arranca con los procesos que se dieron desde la conquista hasta el menemismo. Nosotros vamos a ver qué pasaba, qué características tenía la educación desde la llegada de los españoles al continente, que conocemos como el descubrimiento de América. Eso que en realidad conocemos como el descubrimiento se trata del mayor genocidio de la historia. Algunos historiadores calculan en alrededor de 90 millones las muertes desde 1492 hasta la actualidad. 90 millones de población originaria. Este movimiento de conquista por parte de los españoles y en menor medida de los portugueses trajo como aparejado que la educación se trabajase desde la perspectiva de la evangelización. Es decir, recordemos que España traía consigo la religión católica. La conquista se hizo a base de la espada y de la cruz. Entonces, la educación era considerada una acción ejercida por quienes habían sido investidos por derecho divino. Básicamente, todo lo que es propuestas de alfabetización, de educación propiamente dicha, van a estar trabajadas por las órdenes de los dominicos, los franciscanos y los jesuitas que vinieron con Colón. Entonces, entre los siglos XV, XVI y XVII, América Latina va a asistir al mayor vaciamiento y expoliación desde varios lugares, fundamentalmente desde el cultural, la imposición de un solo idioma, la homogeneidad de la riqueza existente en América Latina,
a partir de la imposición del idioma castellano en lo económico de este capitalismo que en ese momento tenía una protoorganización y que va a ir desplegándose a medida que los siglos pasan. Entonces, en lo económico por el capitalismo y en lo social por el fortalecimiento de esta representación de un ideal respecto a la población apta, calificada para habitar el suelo, en este caso de Argentina, asociado a la figura del hombre blanco, rubio, de ojos claros, delgado, porque representaba justamente toda la estereotipia que los españoles habían traído. Desde 1492 hasta 1853, la educación no va a ser un problema del Estado. ¿Por qué? Porque España se instala, ¿sí?, en nuestro territorio a través de la estructura del virreinato. Recordemos que algo vimos la clase pasada, que estaba caracterizada por el poder de un virrey que se consideraba el representante del rey de España en nuestro territorio. Entonces, para los españoles la educación no era un problema del Estado, no era algo de lo que el virreinato se encargaba ni se ocupaba. Sin embargo, como ya dije, va a haber una expansión bastante interesante escolar de manos de las órdenes religiosas. Si miramos las misiones en Misiones, valga la redundancia, el trabajo de los jesuitas, la obra de los jesuitas justamente consistía en eso, en albergar a una gran cantidad de población, en el caso de Misiones, población guaraní, alfabetizarlas, evangelizarlas, bautizarlas, y en eso más o menos consistía la educación. No va a existir una noción de sistema educativo integrado hasta avanzado el siglo XIX, más o menos después de 1863, época en la que también va a terminar, mejor dicho, de gestarse en Europa. Básicamente lo que podemos nombrar como representantes de la preocupación por lo educativo, vamos a tener a Mariano Moreno, a Belgrano. Mariano Moreno va a trabajar todo lo que es el derecho del indio y va a estar influido por los ilustrados franceses, por Diderot, Montesquieu, D'Alembert, Locke. Es decir, Mariano Moreno va a tratar de incluir a la población india. Ya vamos a ver que en el proceso de consolidación del Estado Nacional las ideas de Moreno quedan afuera, justamente con la campaña del desierto, que rechazaba de plano la idea de integración, inclusión o incorporación de la población aborigen al Estado Nacional, ¿sí? Otro representante de la defensa de la educación y con una mirada acerca de lo educativo más sistemática va a ser Belgrano. Él va a proyectar, la idea de Belgrano era proyectar un país influido por una idea de trabajadores conformados por agricultores y mineros. Fíjense que estaba bastante alejado de los intereses de los saladeristas porteños, ¿sí? Justamente eso explica por qué las ideas de Belgrano no van a ser, o no van a trascender al menos en ese plano, ¿sí? Belgrano se inspira en los fisiócratas. Los fisiócratas se corresponden con una corriente económica, filosófica y teórica proveniente de los ingleses que consideraban que la mayor riqueza estaba puesta en la tierra, no en la posesión del dinero, no en la posesión del capital. Por eso la fisiocracia basaba toda su perspectiva en cómo, a partir de la tenencia de determinada cantidad de tierra y lo que se podía desarrollar como actividad económica, constituía la riqueza de una nación. Obviamente esto está bastante alejado de las ideas del capitalismo que va a proponer Adam Smith y que son las que terminan triunfando en Inglaterra sobre todo y en Europa también, y bueno, y en nuestro país. Entre sus propuestas, Belgrano consideraba que había que abogar por la educación de los aborígenes, abogar por la educación de las mujeres y favorecer escuelas que se dediquen a las enseñanzas de los conocimientos que permitan el desarrollo en la minería y en la náutica. ¿Para qué? Para la navegación de ríos y para la extracción de minerales. Bueno, él va a elaborar una serie de reglamentos, el reglamento para las escuelas del norte, en el que va a considerar que la educación tiene que estar en manos del Estado. Un Estado que, por otra parte, cuando Belgrano dijo lo que dijo, se estaba conformando. En esa educación
Belgrano se imaginaba la primacía del espíritu de lo nacional por sobre lo extranjero. Sin embargo, la posición de Belgrano y Moreno, que representaban el liberalismo educativo, va a ser combatida y se le van a oponer personajes como Cornelio Saavedra, que era un famoso defensor del colonialismo español. En este orden podemos distinguir en la primera mitad del siglo XIX, en el momento en el que se estaba discutiendo y se estaban dando los movimientos de consolidación del Estado Nacional, distintas posiciones respecto a las corrientes de pensamiento pedagógico. Adriana Puiggrós reconoce 5 posiciones. La primera es la de la posición liberal radicalizada, que estaba representada por Belgrano, Moreno, entre otros. Esa corriente estaba influida por las ideas de Jean-Jacques Rousseau y su socialismo utópico. Cuando ustedes trabajen en sociología, el socialismo utópico de Rousseau, van a encontrar algunos puntos de conexión más. Básicamente lo que sostenía era que todo el pueblo todo, incluido el aborigen, tenía que ser educado sobre la base de un sistema educativo progresista para conformar una nación libre. Claramente esta no es la posición que va a prevalecer, porque de plano pensar en la integración del indio, del gaucho, del negro no era lo que estaba en los planes de quienes terminan ganando la pulseada. La segunda posición era la educación federalista, popular y liberal, representada por los caudillos del interior como Artigas, Bustos, López, Ramírez, Heredia, Urquizas, entre otros. López era el representante de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Ellos buscaban modernizar la educación. De hecho, López va a hacer una experiencia muy interesante en la provincia de Santa Fe, que va a ser base de lo que se conoce como el sistema educativo del siglo XIX en nuestro país. Va a ser una de las bases donde se va a inspirar el sistema educativo. Esta posición lo que busca es modernizar la educación incrementando la participación de la sociedad civil apoyándose en la cultura popular. ¿Sí? La tercera posición, es la representada por la generación del 37. En la clase pasada veíamos que la generación del 37 estaba conformada por Echeverría, Sarmiento y Alberdi. Esta era una posición moderadamente liberal. ¿Por qué moderadamente liberal? Justamente porque excluía a los indios, a los gauchos, a los criollos, a los negros, a los zambos, a los mulatos, a los cuarterones, es decir, a toda aquella población proveniente del mestizaje, y proponían una educación pública que escolarizara y homogeneizara fundamentalmente a la población de ascendencia española y la población que iba a incorporarse con la inmigración, ¿sí? La cuarta posición era la liberal oligárquica, que estaba representada por los porteños Mitre y Rivadavia. Ellos van a buscar la modernización del sistema educativo nacional. ¿En qué términos? Importando la ideología y estructura de la experiencia educativa que los franceses estaban desarrollando. Y por último, la quinta posición es la tradición colonial anti-independista. Como lo indica su nombre, eran la posición de quienes defendían el gobierno en manos de los reyes españoles. Estos eran sectores prohispánicos, católicos, conservadores, fundamentalmente conservadores, que rechazaban, discriminaban a los indios, a los mestizos, y que luego van a mutar ya en el siglo XX en lo que vamos a conocer como el nacionalismo católico. ¿Sí? El sistema educativo nacional, por lo tanto, se asentaría sobre estas instituciones coloniales, es decir, sobre estas experiencias que venían desarrollándose en manos de las órdenes religiosas y que van a permitir discutir cuál era el tipo de educación que teníamos. En esa discusión, como podemos ir imaginándonos, fueron cambiando los argumentos y, por ejemplo, se fueron reemplazando algunas prácticas. Tal es así que la Asamblea Constituyente del año 1813 va a abolir los castigos corporales, que se usaban hasta ese momento como método de disciplinamiento y control del cuerpo. Es decir, se aceptaba en educación el castigo corporal, el castigo físico corporal. A pesar de que se
se suprimen los castigos corporales, estos van a estar presentes en el sistema educativo nacional hasta avanzado el siglo XX. Si ustedes hablan con sus papás, sus abuelos, probablemente les cuenten experiencias donde el maestro los azotaba con el puntero, los hacía arrodillar sobre maíz. Es decir, tiene que ver con herencias de una tradición que después, a pesar de que el sistema educativo cambia, son bastante complejas y complicadas de cambiar. Pero bueno, como para que nosotros entendamos, básicamente la discusión en el siglo XIX estaba dada por estas dos posiciones que estaban a su vez en donde confluían intereses y distintos representantes. Porque Rosas y Quiroga, por ejemplo, sostenían una idea de estructura educativa colonial basada en la tradición, en esa tradición hispánica, aferrada al catolicismo, aferrada a los castigos corporales, donde no estaban pensando en una escuela pública para todas y todos, y mucho menos en una escuela pública en manos del Estado. Sin embargo, va a ganar la posición, entre otros, de Artigas, López, mezclada con las ideas de Sarmiento, Alberdi, porque se imaginaban que un sistema educativo, que la educación, para cambiar y transformar la nación, porque era considerada una herramienta de transformación, tenía que estar en manos del Estado. Tenía que ser controlada por parte del Estado Nacional. Yo les había... Vamos a detenernos solo brevemente para hablar de las propuestas educativas que López en Santa Fe impulsó allá por el año 1818 y más o menos hasta el 1830. Bueno, López junto con otros caudillos y con el mismo Sarmiento trataron de avanzar en toda la idea de quitarle a la Iglesia el monopolio sobre las acciones educativas. ¿Sí? En esto estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo en otras cosas, pero en esto estaban de acuerdo, en que la educación debía pasar de manos de la Iglesia a manos del Estado Nacional como instrumento y estrategia, en este caso, de homogeneización. También que esa educación en manos del Estado tenía que ser gratuita, obligatoria y con primacía de los contenidos fijados por la acción estatal, aunque no desconocían la importancia de la educación religiosa. ¿Sí? Por eso esta va a ser una discusión bastante compleja de entender, porque nosotros desde el establecimiento de la Constitución Nacional tenemos una educación laica. Sin embargo, la presencia de lo religioso, fundamentalmente de lo católico, da inacanas. Por eso se dice que la educación en este momento fundacional no dejaba de lado lo eclesial, no dejaba de lado lo religioso, pero sí estaba prevista con participación popular. Claro que la idea de participación popular va a ser muy distinta, ya sea que estemos hablando de las ideas de Sarmiento o ya sea que estemos hablando de las ideas de López, Artigas, Bustos, es decir, de los caudillos del interior. Estos caudillos tenían en mente un sistema educativo que trabajase con métodos modernos y contenidos propios de las disciplinas científicas. Como les había dicho, López va a promover en Santa Fe una educación para señoritas y para caballeros que puede ser considerada un antecedente de la Ley 1420. Mucho después, por supuesto. Porque va a promover la educación gratuita para varones y para mujeres y va a tratar de que ingresen al beneficio de la educación las personas con menos recursos también. ¿Sí? Bueno, a grandes rasgos, estas van a ser un poco las ideas a partir de las cuales se va a imponer el modelo de la generación del 37. Cuando nosotros hablamos, ¿se acuerdan que veíamos 5 grandes líneas? Una de ellas era la de la generación del 37. Bueno, la generación del 37 es la generación formada por los jóvenes liberales, en las figuras de Echeverría,
Sarmiento y Alberdi. Ellos van a estar preocupados por el establecimiento de la cosa pública y van a confiar ciegamente en las ideas de la democracia liberal. Y van a estar convencidos de que la revolución, más que la revolución armada, se va a dar por una revolución de la moral, es decir, por un cambio rotundo en las costumbres, en las creencias, en las acciones que ordenaban y por las que se regía el pueblo en ese momento que vivía en el territorio nacional. Van a rivalizar mucho con los unitarios y los federales y, como ya dije, entre sus representantes se van a destacar en lo educativo Sarmiento y Alberdi. Bueno, para Alberdi la educación tiene sentido y razón de ser si la pensamos en relación a la estructura laboral que el país quiere fortalecer. Entonces él propuso todo un sistema de ideas orientado a la educación para el trabajo. Relegó lo educativo, o sea, él decía que educar era instruir, entendiendo la instrucción como la repetición de conductas y comportamientos de la clase trabajadora que venía con la inmigración. La idea de Alberdi era que los inmigrantes provengan de Inglaterra y Alemania, que eran poblaciones altamente calificadas en cuanto al trabajo industrial. Entonces, para él, la educación debía consistir en poner un obrero que no sabía hacer absolutamente nada al lado de un obrero inglés o alemán para aprender cómo era el mecanismo, las acciones, lo que tenía que poner en marcha para saber cómo trabajar, ¿sí? Imaginó, por lo tanto, para Alberdi la educación estaba subordinada al mundo de lo económico. ¿Sí? Todo el universo educativo de Alberdi va a estar subordinado al mundo de lo económico y a los cambios demográficos y culturales que se podrían establecer a partir de la inmigración. No por nada, el lema que va a tener mucho éxito de Alberdi es de que gobernar es poblar. ¿Se acuerdan que veíamos que la expansión o la campaña civilizatoria, la conquista del desierto, tenía como objetivo correr las fronteras y ganárselas al aborigen? Bueno, poblar esas extensiones de tierra, en las ideas de Alberdi, era llenarlas de obreros ingleses y alemanes. También en menor medida de franceses, que eran los países donde la revolución industrial estaba explotando. O sea, básicamente para él gobernar era cambiar la gente. No le gustaba el indio, el gaucho, el negro, entre otros. Sarmiento, sin embargo, entendía que la educación formaba parte de una estrategia civilizatoria. Igual coincidía con Alberdi en esto de no gastar pólvora en chimangos, usando justamente términos que él usaba. No poner el aparato de la educación al servicio de la población india y mucho menos gaucha, porque eran irrecuperables. Sarmiento no confiaba en la capacidad educativa de esas poblaciones. Él va a proyectar la educación en manos del Estado, excluyendo al sujeto popular. ¿Se acuerdan que hoy les decía que los caudillos de las provincias del interior compartían esto del interés de la educación popular junto con Sarmiento? Bueno, lo que pasa es que ¿a qué denominaba Sarmiento sujeto de la educación popular? Para él era imposible cambiar al indio porque el indio era ineducable y el gaucho mucho menos todavía. Entonces propuso a través de la educación un cambio por un lado propuso dos estrategias, se plegó a la estrategia militar, civilizatoria y exterminadora de poblaciones aborígenes y negras. Y por otro lado, se imaginó un sistema educativo en manos del Estado encargado de propiciar un cambio de costumbres, lengua, cultura, ¿de quiénes? De los inmigrantes que quería traer. A Sarmiento, pobre Sarmiento, realmente el plan migratorio que tenía no va a darse tal y como él lo había imaginado. Mientras que Alberdi quería traer población europea, pero de Inglaterra y de Alemania, Sarmiento quería traer población estadounidense. A ninguno de los dos
debemos decir que le salió el plan como se lo imaginaron. Bueno, en esto de la conformación del sujeto popular, Sarmiento va a dividir al pueblo en analfabetos e irrecuperables, es decir, los bárbaros, y nuevamente el indio, el gaucho, el negro, y los educables. ¿Quiénes eran los educables? Los descendientes hispanos y toda la población que iba a venir producto de las oleadas migratorias. La instrucción pública va a entender Sarmiento que era responsabilidad colectiva, es decir, se la imagina en manos del Estado, que era el responsable de organizarla, pero se la imagina con alta participación de la sociedad civil. De hecho, establece todo un sistema de participación en cuyos engranajes están previstos el funcionamiento de asociaciones cooperadoras, los grupos de padres, las sociedades populares y las bibliotecas. La escuela, según Sarmiento, no era la única encargada de educar. Sí, en ese momento era la escuela en manos del Estado, va a ser la estrategia más potente que va a tener ese Estado para consolidarse como un Estado nacional. Su sistema de educación nacional estaba integrado por sociedades de beneficencia en la que se preveían, la erogación de montos en calidad de impuestos que estaban previstos destinarse a las obras y acciones educativas, ¿sí? Además, Sarmiento imaginaba un sistema complejo en donde funcionasen las casas cunas, asilos, escuelas de artes y oficios y escuelas normales. En otro momento nos vamos a dedicar a ver cuál es la injerencia de Sarmiento en la obra. En esta clase simplemente quise darles un pantallazo en líneas generales de cómo fue evolucionando la experiencia educativa, que va a pasar de manos de las órdenes religiosas al Estado hacia más o menos mitad del siglo XIX, es decir, a partir de 1853. En la clase que viene vamos a ver un poco con más detalle cuál es la estructura legal que va a permitir la organización de este sistema educativo. Vamos a ver un poco la Constitución Nacional, los decretos, las leyes que van a organizar el sistema de educación argentina tal y como lo conocemos hoy. Y en otra clase vamos a ver cuál es la función que se le va a asignar por parte del Estado a las instituciones escolares. Es decir, la escuela va a ser un engranaje importante en esto de homogeneizar a la población. Esto va a ser todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Que tengan una buena semana y cualquier pregunta, cualquier duda, lo que no les haya quedado claro, espero sus preguntas. Chao.